Bueno, el INDEC el día miércoles dio a conocer los datos de inflación y lógicamente el 3,3% que informó el organismo estadístico es un índice bastante elevado, pero bueno, se destacó también el hecho que en relación a los últimos 2 meses hay un aumento de los precios menor a lo que se estuvieron registrando tanto en el mes de marzo como en el mes de abril. Bueno, aquí lógicamente cuando uno empieza a analizar los motivos, ve distintas situaciones y una que llamó muchísimo la atención es que en el rubro alimentos hay una baja muy importante en frutas, en los precios de las frutas y en algunas verduras, pero sigue siendo muy elevado el aumento de los precios en las carnes, harina, aceite, quesos y bueno, otros productos también básicos. Bueno, para tratar de entender mejor esta situación, estamos con Camilo Tiscornia, que es un especialista justamente en el relevamiento y en la medición de los precios, bueno, para que nos dé su parecer y nos puedas explicar por qué motivo este índice del INDEC, bueno, ha arrojado los datos que acabamos de mencionar. Bueno, tomo un poco el análisis y el tema de los alimentos fue fundamental en la menor inflación que hubo en el mes de mayo. Los alimentos son el componente más pesado de la canasta, por arriba del 30%, con lo cual lo que pasa con ellos es muy relevante. Y efectivamente en mayo hubo una baja muy fuerte de las verduras, de las frutas, perdón, y esto es algo que suele ocurrir en los meses de abril, mayo, junio, dependiendo del año, que refleja un comportamiento estacional. Es decir, que en parte esta moderación de los alimentos es una cosa medio puntual de este mes. Como bien marcabas vos, en otros rubros, por ejemplo en el caso de la carne, se volvió a detectar del 4% aproximadamente, bastante parecido al del mes de abril, con lo cual sigue habiendo aumentos bastante fuertes. Así todo, se ve alguna moderación incluso en esos otros rubros de alimentos. Por eso es la medición de la inflación núcleo, que yo creo que es la más precisa para justamente ver lo que está pasando con los precios, el medio fue de 3,5%, que fue menor que la de abril. Ahora, Tiscornia, para que la gente entienda, ¿qué es inflación núcleo? Porque es digamos, un nombre técnico no muy usual, digamos, bueno, en la gente que nos está escuchando, porque hay que ser bastante conocedor del tema para utilizar ese lenguaje. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes justamente qué es la inflación núcleo? Justamente en el conjunto de precios que releva el INDEC, uno puede detectar que hay varios precios cuyo comportamiento está un poco accionado. Por un lado, justamente el año, es lo que llamamos convencional. Por ejemplo, las verduras que tienen movimientos que se repiten en distintos meses. Por ejemplo, lo que tiene carnismo, que tiene picos muy más en enero por el verano y por el invierno. Este es todo un conjunto de productos que el INDEC agrupa dentro del rubro estacional. Otro conjunto de los precios que releva el INDEC son los que han regulados, que son aquellos de bienes o de servicios que el gobierno controla y va definiendo por distintos criterios a lo largo del tiempo. Con lo cual, de alguna forma, estos conjuntos, productos estacionales regulados, no reflejan del todo el estado del mercado y la verdadera inflación porque justamente su movimiento está determinado por otros factores. Entonces, al conjunto de precios remanente, que no son ni los regulados, el IPC lo denomina IPC resto, y es lo que los economistas tomamos como una aproximación de esto que llamamos la inflación núcleo, es decir, el núcleo verdadero de los precios, que es el que mejor responde a las condiciones de mercado. Y este es el que dio 3,5%, que yo creo que es la mejor forma de inflación, porque lógicamente, y este es el otro punto que también tomo de lo que vos marcabas al principio, ¿no? En ese 3,3% de inflación total, que es menor que la de los meses pasados, en parte se logra porque las frutas, que son un componente estacional, y porque hay muchos productos que el gobierno tiene pisados para tratar de condición. Por eso es que hay que ir a la inflación núcleo, que notemos que es 3,5, fue más alto que este 3,5 de inflación total. Teniendo en cuenta este factor estacional que no se va a volver a repetir, por un lado. Segundo lugar, hay aumentos de salarios. Los salarios están muy atrasados, pero lógicamente después el empresario va a decir, a mí me aumentó el costo salarial, entonces yo remarco, si bien, insisto, los salarios en los últimos 3, 4 años
han perdido como en la guerra frente a la inflación porque han caído en promedio quizá un 20%. Sin dudas, cuando uno mira para adelante, se puede pensar en factores que hagan que baje aún más la inflación, pero son pocos y creo que la inflación va a tener igualmente un piso elevado. ¿Qué hay como grandes factores antiinflacionarios en este momento? Provienen justamente del accionar del gobierno. Por un lado, el control sobre muchos precios, como los que he comentado previamente, y por otro lado, el manejo de un precio clave en la Argentina, que es el dólar oficial. El gobierno viene frenando el dólar oficial justamente con un objetivo antiinflacionario clarísimo. Hacia el verano, el dólar oficial se estaba moviendo al 3,5, 4% por mes. Hoy en día se está moviendo al 1,3% por mes. Es un freno impresionante. Obviamente va a ayudar a que la inflación se modere y uno puede pensar que ya el dato de mayo empieza a reflejar esto y muy probablemente los meses siguientes también. Pero contra eso, sin duda, los salarios, que están muy atrasados, van a empezar a generar algún tipo de presión. El gobierno va a trabajar sobre tratar de controlar los precios lo más posible para que eventualmente las variables que se den se traduzcan más que nada en mayor consumo y no tanto en mayor inflación. Pero a medida que transcurren los meses va a ser cada vez más difícil. Por eso es que yo creo que puede haber alguna moderación de la inflación en los próximos meses, pero después en algún momento seguramente haya algún tipo de repunte. Respecto de los precios internos, ¿no puede llevar a una mayor importación? ¿Por qué? Bueno, el gobierno también en Evidentemente va a esto empezar controla a ser mucho, más ¿no? barato, por eso, pero va a ser más barato y por eso hay muchas quejas de muchos fabricantes locales diciendo, esperen, esperen, cuidado con esto porque puede Justamente generar otro desequilibrio. Totalmente. Este movimiento del dólar que el gobierno está haciendo para contener la inflación no se puede sostener indefinidamente, porque ya lo está marcando lo que estamos viendo tanto en marzo como abril como en mayo. El dólar subiendo en marzo al 2 y pico, en abril al 1 y pico, en mayo al 1 y pico, e inflaciones del 4 o 3 y pico por ciento, eso implica que la Argentina en estos 3 meses ha perdido mucha competitividad, es decir, se ha encarecido en dólares y eso tal vez hoy en día no es un gran problema porque el tipo de cambio todavía está en un nivel más o menos razonable, pero a medida que transcurre el año va a ser un problema y justamente va a empezar la presión de la competencia extranjera. Por eso es que decía antes, va a ser muy difícil sostener esa eventual baja de la inflación que pueda darse en los próximos meses, porque en algún momento el tipo de cambio va a tener que acompañar de un modo distinto, no va a poder seguir subiendo indefinidamente al 1,3%, porque en algún momento va a haber que ajustar más las tarifas de los servicios públicos para no agravar la situación fiscal, con lo cual hay mucho de lo que estamos viendo ahora que es de corto plazo. Emilio Tiscornia, muchas gracias por, bueno, poder haber conversado y poder explicar justamente a los televidentes este tema clave que hay siempre en la Argentina, que es el tema de la inflación. Han pasado años, décadas y siempre la inflación está como uno de los graves, graves problemas de la Argentina. Nuevamente, muchas gracias. Es así. No, por favor, un gusto.